Bueno, nos encontramos esta mañana en el Centro de Estudio de Derecho Penal de la Universidad de Talca con el catedrático profesor don Jesús Silva Sánchez, director de nuestro programa de Magíster y amigo de esta casa desde hace muchos años. El profesor Silva Sánchez, para los espectadores que estén observando esto, probablemente será un personaje más que conocido, siendo, sin temor a equivocarme, uno de los penalistas más influyentes de la última década, y esperamos que siga su producción en los mismos términos y que se perpetúe esta calidad. Así que estamos muy gratos de iniciar incluso este ciclo de entrevistas precisamente con su figura. Entonces, por lo mismo, mi primera pregunta es ¿en qué se encuentra Jesús Silva en este momento, digamos? Bueno, pues en este momento me encuentro revisando los tres puntos sobre los que han ido versando mis preocupaciones académicas, quizá diría yo desde siempre, pero especialmente en los últimos 10 años. En primer lugar, buscando un punto de partida filosófico para la reconstrucción del sistema de la teoría del delito, porque sin un punto de partida filosófico resulta muy difícil luego atribuir contenido a las categorías. Ese punto de partida filosófico no es el normativismo constructivista, que es una, digamos, línea de pensamiento que conozco bastante profundamente, pero que no acaba de, digamos, entroncar con buena parte de mis premisas antropológicas. La otra línea de pensamiento es una línea de pensamiento de un individualismo más bien empirista, tampoco me acaba de convencer. Entonces trato de encontrar un punto medio, que sería la primera línea en la que ahora me encuentro, de lo que de momento tiene un título, porque no es un título inventado por mí, es el realismo, el personalismo realista, que trata de sustraerse a un constructivismo, a una idea de que bueno, el ser humano para el derecho es un producto de una atribución del sistema normativo, exclusivamente eso, y por otra parte la otra perspectiva es que bueno, el ser humano carece de una sustancia propia, sino que es una especie de manojo de experiencias empíricas. Entonces ahí tengo una línea de lectura y de trabajo sobre este punto, intentando recuperar algunos elementos de la tradición clásica, desde bueno, Aristóteles, pasando por pues luego por el siglo XIX algún pensamiento más moderno, y ese es uno de los puntos de partida para la reconstrucción del sistema de la teoría del delito y en parte también para una revisión de la idea de pena. El segundo punto de trabajo tiene que ver con una monografía en curso que trata de revisar las relaciones entre la ley y el juez, es decir, hasta qué punto el modelo judicial de la Ilustración, diseñado por los ilustrados, es ya caduco, una línea que realmente comparten muchos autores y que tratan de reforzar, por lo tanto, la posición del juez y alejarlo de ese modelo, de ese paradigma de un sujeto que simplemente hace subsunción, hace silogismos y nada más que eso, lo que se traduce en mi planteamiento en una revisión de la teoría de la interpretación, en particular de una revisión de los problemas de analogía, de la propia idea de analogía, y en tercer lugar otro aspecto que es el propio de la actividad judicial, muy específicamente que tiene que ver con la individualización de la pena y el manejo que los jueces hacen de esta categoría. Este sería el segundo punto. Y el tercero y último tiene que ver con una preocupación clásica en la que probablemente he volcado el 80% de mi esfuerzo desde que me dedico al derecho penal, que tiene que ver con la teoría del delito, en donde trato de investigar sigo tratando de investigar problemas fundamentales de la teoría del delito, pero también pensando en su aplicación al derecho penal económico, que de algún modo se ha convertido en la última década en el banco de pruebas de los conceptos clásicos, desde la teoría de participación, teoría de la omisión,
imputación subjetiva, etcétera. Entonces, de alguna manera, esos son los 3 puntos sobre los que en este momento me hallo dando de vueltas. Voy a tomar los puntos uno por uno para poder incluso engarzar con el resto de nuestra conversación. Los planteamientos en general que uno puede reconocer y que tienen alguna naturaleza ecléctica, que fusionan, digamos, dos perspectivas, que entiendo que forma parte del primer... Sí. Tienen siempre ese riesgo de operar como fusibles para que los extremos nuevamente, y fortalecidos desde las críticas que genera la asimetría, digamos, cómo se ve las posibilidades de ir solucionando o esa dificultad que es estructural dentro de este tipo de planteamientos. Uno lo ve, por ejemplo, muy claro en determinados aspectos, para mencionar una figura muy conocida, digamos, de lo que fue la construcción que planteó Roxin en su oportunidad, y uno ve como, bueno, se le arranca por un lado, se le arranca por el otro, y a la larga el del medio queda siempre como objeto de crítica casi bárbara desde todos los focos. Es cierto. Yo lo que pasa es que ya también asumo casi como riesgo propio de la vida el ser criticado por todo el mundo, ser criticado desde un lado y de otro. Y esto, yo qué sé, en el planteamiento concreto de un punto tan alejado del constructivismo como alejado a sí mismo del empirismo, ¿no? En cuestiones ya de método fundamental, pues a mí, sin embargo, me resulta una posición bastante natural, por una razón. En primer lugar, no creo que el derecho penal se pueda explicar desde un principio único. O sea, abjuro de los planteamientos unidimensionales en materia de derecho penal. El derecho penal no se puede explicar desde la perspectiva de un sujeto puramente construido desde el derecho, sobre el que se deposita unas expectativas de derechos y deberes y nada más, pero es verdad que tampoco se puede explicar el derecho, y el derecho penal en particular, como algo que se le aplica a un sujeto absolutamente preexistente a la normatividad, una especie de individuo plenamente constituido. En ese punto yo aspiro a encontrar ese punto medio virtuoso, digamos, entre la individualidad y la socialidad del ser humano, que surgen de forma natural desde el inicio. Todos tenemos un nombre de pila que define nuestra individualidad, pero tenemos un apellido que define el primer elemento de socialidad y no nos identifica, y nuestra identidad viene configurada desde el principio, cuando se escribe en el registro civil, viene configurada por un nombre de pila y un apellido. Yo creo que eso es una buena metáfora de la individualidad y la socialidad del ser humano, y sobre eso, que es puramente intuitivo, se puede ir trabajando para poner de relieve las dos dimensiones que están en el delito. Suelo decir que el delito es daño y el delito es comunicación, es decir, el delito tiene una dimensión de afectación lesiva, en primer lugar a la víctima directa, pero también tiene una dimensión social comunicativa, en el sentido de que lesiona la norma como pretensión de validez que tiene toda la sociedad. La pena comunica, ciertamente, la pena en ese sentido creo que tienen razón los que dicen que la pena reestabiliza, porque dirige un mensaje en el sentido de que el orden sigue vigente, pero la pena es sufrimiento. Entonces, si rechazamos y cerramos los ojos a que el delito es daño y la pena es sufrimiento, no podemos explicar el derecho penal, jamás podremos explicar el derecho penal tal como está. Pero si cerramos los ojos a que el delito comunica, es decir, niega un orden, y la pena reafirma ese orden, tampoco podríamos explicar. No podríamos explicar, por ejemplo, que las penas no se administren de forma vergonzante de noche, sino que se administran en solemnes lugares, palacios, en donde de forma complaciente, casi diríamos, y de una forma en todo caso manifiesta, pública y con el apoyo firme del Estado, se dice: fulano de tal, te impongo tal pena. Entonces la idea es pretender ver esas facetas. Claro, esto se dice, esto es eclecticismo. Pero yo creo que el pensamiento latino es ecléctico. Es decir, al pensamiento latino, que es tanto como decir también el pensamiento católico, es un pensamiento ecléctico. Rechaza el principialismo, la moral católica, por poner un ejemplo, que a mí me sirve de modelo inspirativo, rechaza el principialismo kantiano o el consecuencialismo de los empiristas ingleses. Trata de tomar aspectos de lo uno y del otro. Y creo que eso está mucho en nuestra raíz
latina. No es que yo aspire a decir vamos a hacer una dogmática, una teoría del derecho latina, aunque la latinidad para mí es muy importante. Pero sí creo que eso forma parte de nuestra raíz y no el idealismo al que tan aficionados son algunos colegas de Kant y de Hegel, y no el empirismo británico. Dentro de eso, y sin ánimo de extendernos, pero da la sensación de que el punto de equilibrio está un poquito más lejos del constructivismo en esta visión inicial. Sí. Y eso es muy chocante con la moda, por llamarlo de alguna forma. Sí. Contribuye el hecho de que, contribuye me refiero a chocar con la moda, el hecho de que Jacobs también baje un poquito a la tierra, como en alguna oportunidad se dijo. Yo creo que sí. Yo creo que es verdad que el constructivismo ha hecho furor en los últimos años, sobre todo en los más jóvenes. Ha hecho furor la idea de persona como persona definida, persona construida por el sistema, etcétera. Pero para enojo de algunos de sus discípulos, el propio Jacobs en algunos puntos, ya es mayor y tal, pero a pesar de todo, en algunos puntos ha dado alguna señal de que las cosas no son tan claras como aparentemente algunos habían creído. Y desde luego yo creo que el constructivismo como modelo de interpretación de la realidad se queda corto. Y la realidad va más allá de las construcciones, trasciende a las construcciones. Para que haya cualquier construcción tiene que haber una sustancia detrás que la permita. Si no hay un suelo firme, la construcción se cae. Entonces, de nuevo, creo que el futuro, desde luego, no creo que esté por los constructivismos, a pesar de que todavía reconozco que el constructivismo de uno, y no solo el constructivismo hegeliano, digamos, que es el que utiliza más esta línea de pensamiento, sino otros constructivismos, digamos, de progenie más bien anglosajona, etcétera. Esta es la moda absoluta, pero yo creo que llega un momento en el que chocan con la bueno, no voy a utilizar la palabra naturaleza de las cosas porque no me gusta y creo que no expresa de lo que estamos hablando, pero sí creo que choca con la complejidad única del ser humano, que es al fin y al cabo de quien estamos hablando cuando hablamos de derecho penal. El ser humano es único, irrepetible, complejo, es un misterio, el que no acaba de ver al ser humano como un misterio y pretende cualquier explicación desde una perspectiva o de otra, creo que también se queda corto, y entonces necesitamos focos muy distintos para verlo en esa idea, complejidad. Sí. Lo invito al segundo de su tema de preocupación y un aspecto súper puntual también, como el que acabo de plantear. Es evidente que explorar la línea del aporte a la judicatura en concreto va a generar o puede generar una serie de formas novedosas de enfrentarse a problemas tradicionales dentro de la teoría del delito. Pero es posible que tal vez podamos encontrar desde acá alguna sustancia que es la que le ha faltado siempre a la teoría de la individualización de la pena. O sea, uno ve los esfuerzos, muy pocos por lo demás, para tratar de construir una dinámica racional de enfrentarse no quiero decir al símil de lo que ha sido la construcción de la teoría del delito, pero al menos que siquiera se logre acercar. Y casi todos esos intentos uno ve que quedan a mitad de camino, terminan siendo abandonados, no tienen un rendimiento, y enfrentan además el problema práctico de cómo se resuelve precisamente el conflicto en tribunales. Algunos comentarios respecto de esta subevolución histórica que ha tenido un área y si es posible encontrar hace algunos años también un intento de exploración inicial de principios para la determinación de la pena, parte suya, y bueno, creo que es un área empobrecida hasta ahora por nuestra disciplina y que amerita que es donde se resuelve el día a día de cada sujeto que va o que no va a la cárcel. Efectivamente, yo es que creo que en general la teoría del derecho penal se ha centrado mucho en por un lado, digamos, la dogmática entendida como relación entre el mundo académico y la ley, y por lo tanto ha tendido a la generalización, porque además la aspiración de la dogmática por su propia función social es la generalización, y a veces nos hemos olvidado de la tensión del caso concreto. Es verdad que el olvidar la tensión del caso concreto pretendía
precisamente garantizar reglas generales en un sistema de distintos niveles de abstracción, etc. Pero no hay que olvidar que al final, desde la dogmática, hay que aterrizar en el caso concreto, y que en el caso concreto es donde se hace justicia. Entonces, esta idea tiene dos manifestaciones, a mi entender. Una, en lo que es al final la interpretación de la ley y la forma en que la ley se aproxima al caso. Y en este punto, pretender obviar la figura del juez como una figura central, obviar que al final el contacto del ciudadano con la administración de justicia no es un contacto del ciudadano con las leyes en abstracto, porque el ciudadano conoce muy aproximadamente, cuyos detalles o cuyos pormenores claramente ignora, incluso aunque sea un ciudadano culto, etc. Todo eso, es decir, esa hipotética relación que a veces hemos tratado de construir, incluso de darle un gran alcance entre ciudadano y ley, es una relación indirecta. En cambio, la relación entre ciudadano y aplicación del derecho en el caso concreto es una relación directa, es de donde al final se acaba manifestando el sistema jurídico y de donde se obtienen las informaciones que acaban conformando una determinada actitud frente al derecho. Entonces, para eso es necesario dibujar el papel de los jueces y, a mi juicio, en particular, el entender que la seguridad jurídica, que es el valor al que todos aspiramos, no puede prescindir de la aportación de los jueces. Es decir, los jueces han de contribuir a la seguridad jurídica, que no siempre viene garantizada por las propias leyes, en su frecuente ambigüedad o alejamiento del caso, etc. ¿Qué hace falta para eso? Bueno, pues hace falta una teoría de la interpretación que sea muy segura y que entienda que, por decirlo de alguna manera, el bloque de la legalidad viene dado por la ley escrita y las interpretaciones judiciales que, en la medida en que se vayan asentando, en la medida en que se vayan convirtiendo en interpretaciones estables, vengan avaladas por precedentes claros, bueno, pues todo eso genera seguridad jurídica. Evidentemente eso supone un punto de encuentro entre el sistema clásico continental y algunos elementos, los mejores a mi entender, del sistema anglosajón. Y creo que, igual que los anglosajones han descubierto el papel de la ley, y lo han descubierto muy bien como elemento que nos garantiza una cierta parte de seguridad jurídica, nosotros tenemos que abundar en el papel judicial como, en la lógica del precedente, la vinculación por el precedente, la estabilidad de las interpretaciones, etcétera, como garantía de seguridad jurídica para los casos concretos. Esto es una parte, que me parece que es una línea de trabajo que procede a abundar. Y la otra, efectivamente, es la cuestión de la determinación de la pena. Y es lamentable que, mientras hemos garantizado tanto, o hemos pretendido al menos garantizar tanto, el que a un determinado sujeto se le aplique un marco penal mediante las reglas de la teoría del delito, para ver si esto es dolo, es imprudencia, es lo otro y tal, autoría o participación de tal tipo, llega un momento en el que el juez se siente abandonado con unas pocas reglas legales y tiene que determinar a veces diferencias de pena de 1 año, o 2 años, o 3 años, o más. Entonces, ahí caben varias aproximaciones, caben varios modos de guiar al juez. Un criterio es suministrar al juez principios político-criminales más o menos generales sobre los que éste se mueva. Sin embargo, yo soy bastante escéptico sobre el razonamiento puro de principios, porque los principios admiten luego muchas concreciones, entran en conflicto, todos los principios aspiran a su maximización y luego se van limando unos a otros. Yo creo más bien que hay que trabajar las reglas y, por lo tanto, es cierto que hace algún tiempo, y continúo en ello, intenté empezar a proponer algunas bases, tampoco como invención propia, sino situándome en una tradición de pensamiento que diera a la individualización de la pena un soporte sistemático, de tal manera que hubiera un sistema con reglas de distintos niveles de abstracción que permitieran guiar a los jueces. Naturalmente, sin una pretensión de hacer matemática judicial, porque eso en su momento, en los años 60, estuvo de moda, se creía que al juez se lo podía sustituir por una computadora en la que fueras insertando los datos y te varía la determinación de la pena en el caso concreto en términos cuantitativos. Eso es una aspiración que hoy no podemos pretender, ya somos, digamos, hemos superado esa fase. Pero sí es verdad que existe la posibilidad de dar reglas y de distintos niveles de abstracción y facilitar
que la labor judicial en este punto, que es muy delicado y muy sensible, que desde luego al afectado, al justiciable, le afecta en términos radicales, porque estamos hablando de meses o años de prisión en algunos casos. ¿Y nuestra falta de preocupación tendrá algo que ver con la costumbre de que el científico, el académico esté en su despacho y no esté presente en el sistema judicial, en el sistema...? Yo creo que sí, yo creo que eso tiene que ver, porque... Se lo complemento incluso con otra reflexión. En cierta forma encontramos acá una especie de techo o de punto de tope para nuestro gran referente, que es la dogmática alemana, que de hecho presume además y con razón de una pureza y de un nivel elevadísimo, digamos, de abstracción, y que parece que en este tema, por la misma razón que usted da, tiene un punto al que no puede llegar y al que aparentemente tampoco estamos dispuestos a llegar por lo mismo. El sistema anglosajón se ha abierto a la valoración general y a la estructuración general de categoría. No así nuestro referente, que es Alemania, por regla general. A pesar incluso de que en esta materia, por ejemplo, y desde hace ya varios decenios, tiene una regla de principio que invita a que elaboremos reglas, tal vez la más amplia de todo el mundo occidental. Yo diría que sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos seguimos quedando en el despacho? Sí. Y no... Yo creo que hay un elemento en última instancia, hay un elemento de alejamiento respecto al caso concreto. De alguna manera, la pretensión académica parece conformarse con la determinación de sí responsabilidad, no responsabilidad, en última instancia. Y la pregunta por las cantidades, por el cuánta responsabilidad, si uno no está muy al lado del juez, el juez sí que nota claramente ese problema y nota que los manuales o tratados le acompañan hasta el sí o el no, pero cuando llega al cuánto, mira, y es una leccioncita pequeña que no le sirve mucho porque no tiene un gran desarrollo. Y entonces, eso que lo advierte el juez, parece que el jurista académico no ha llegado a verlo. Yo creo que sencillamente porque, después de todo, tampoco tiene el caso como referencia directa, es decir, tiene el caso modelo como referencia directa, pero no el caso concreto que ya contempla la modalidad y extensión de la consecuencia jurídica como referencia. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos, donde evidentemente el caso concreto, a pesar de que también se haya redescubierto la ley, tiene una gran importancia, no ya solo que los académicos se ocupen, sino que el Estado se ha ocupado de las sentencing guidelines, es decir, de establecer todas unas reglas complejísimas, que tampoco digo yo que sea el ideal, pero unas reglas complejísimas que son manuales bastante densos, de reglas para concretar... Se repone un poco la idea tradicional que acabamos de decir, claro, que está superada, digamos. Que parecía superada y sin embargo, mira por dónde los norteamericanos pues tienen sus manuales de sentencia guidelines que son obligatorios para las jurisdicciones hacia las que van dirigidas. Entonces, bueno, sin tratar de eso, sin tratar de establecer eso, que sería de algún modo en este punto el modelo ilustrado de sistemas de atenuantes legales y de agravantes legales y nada más que eso, sí creo que es necesario que el académico sienta la tensión del caso y que piense en términos concretos. Y desde ese punto de vista, bueno, hay distintos niveles o distintas formas de acercar. En su escuela se ve, en los últimos años, una mayor concentración en análisis de jurisprudencia. Por eso hay por lo menos uno que sigue a los amigos de la Pompeu Fabra ve que cada vez se concentran, al menos algunos de ellos, mucho más en análisis jurisprudencial, en descripción de casos, en resolución de casos, etcétera. Y hay otro nivel que ya es el del ejercicio. Claro. ¿Hasta dónde o qué ventajas y desventajas ve usted de cada uno de estos niveles? ¿Hasta dónde es bueno que eventualmente el abogado esté, el académico, perdón, el científico, esté presente en la realidad? ¿Qué limitantes le coloca para su gestión? Claro, desde luego, respecto a lo primero, sin duda. Yo hace poco he escrito un editorial en la revista electrónica Indret diciendo, bueno, que no puede ser que, siendo un género que yo trato de incentivar en la gente que me rodea, es un género que, sin embargo, en España está perdiendo importancia por problemas derivados de la valoración que las agencias
de evaluación universitaria asignan a los comentarios de jurisprudencia, es que los valoran menos que los artículos, entonces la gente suele ya alejarse de los comentarios de jurisprudencia. Yo, sin embargo, hay que hacer comentarios de jurisprudencia porque si no, no se puede uno quejar de que la jurisprudencia no tiene contacto con el mundo académico, porque estás poco menos que ignorando lo que se hace en el mundo jurisprudencial. Esto, por lo tanto, sin duda. Llega luego ya la segunda parte de la mayor vinculación entre el académico y la vida profesional, práctica. Yo he tenido en este punto, frente a algunas posiciones que en España son públicas y notorias, de mayor purismo académico, en el sentido de decir, no, yo no me contamino con la vida real. Yo, sin embargo, desde hace ya años he patrocinado la idea de que no está nada mal, al contrario, que los académicos participen de algún modo en la vida práctica, ya sea por la vía de ser magistrados. En España hay una posibilidad, que es la de ser magistrados suplentes, de intervenir, por lo tanto, en tribunales colegiados durante un tiempo, con una carga de trabajo relativa. Bueno, me parece que esa es una buena aproximación. Y naturalmente la otra es el ejercicio de la abogacía. Probablemente el ideal sería el ejercicio de la abogacía sin la presión que muchas veces va acompañando y la tensión de tiempo que redunda en una menor dedicación al estudio. Eso es inevitable, pero creo que tampoco tiene que dirigirse, poco menos que un estigma, como a veces es relativamente común en España, dirigirse un estigma o marcar con un estigma al académico que durante un tiempo, probablemente no durante toda su vida, eso no, tampoco creo en ese modelo, porque eso ya de algún modo le lleva poco a poco a alejarse del estudio, pero al académico que una parte de su vida se dedica al ejercicio de la abogacía, tampoco creo que haya que estigmatizarlo. De hecho, en Alemania, y esto a veces se desconoce, en Alemania los profesores de Derecho Penal, y no solo de Derecho Penal, pero muy singularmente los de Derecho Penal, además de los dictámenes o informes en Derecho, que son muy comunes en Alemania, porque se admiten por los tribunales, en fin, tiene otro estatus que a lo mejor en otros países es distinto, todos pueden en cualquier momento ser defensores. O sea, tiene una autorización implícita general para ser defensores, no otra cosa, pero defensores penales sí. Y entonces muchos, de hecho, vamos, yo casi todos los que conozco en algún momento, creo que Roxy no, pero por ejemplo Schunemann ha estado, en fin, y otros más jóvenes han estado, en fin, como defensores en procedimientos, y eso yo creo que les ha enriquecido. Creo que eso les da una pátina, les da un conocimiento privilegiado de la realidad que también influye positivamente. Aquí, como en todo, lo difícil es el equilibrio, es tener la suficiente... Volvemos al primer tema. Claro, esa armonía, de tal manera que no te conviertas en una especie bueno, pues eso, de lobo litigante, ¿no? Y abandones la reflexión. Bueno, y en la búsqueda de ese equilibrio es en el que, de alguna manera, en la que estamos, de algún modo, algunos, ¿no? Pero no creo que haya que rechazar de plano esa idea de compatibilizar de algún modo la reflexión académica con la colaboración e intensidad por determinar con la actividad práctica. Hay detrás de la mayoría de estos procesos de reforma, una especie de promesa de eficacia preventiva real, que está normalmente antes motivando, durante las presentaciones y sobre todo con mucho bombo en el momento en que termina siendo aprobada, que todos sabemos, al menos si uno se aproxima al análisis real de los textos, que es bastante irreal. Hay otro lado, o por otro lado, digamos, una eficacia simbólica, que muchas veces, precisamente por la distancia con la eficacia real, se traduce en una mayor descrédito de legitimación del modelo. Le tomo dos ejemplos en la misma España: sexuales y violencia doméstica. El resultado práctico es que cada vez se requiere otra reforma, una mayor, cada vez en más breve tiempo, y cada vez, a mi juicio, al menos en lo personal, y perdona que coloque una posición personal, pero se va perdiendo precisamente el espacio de influencia del sistema, con, a mi juicio, la conclusión de una menor eficacia preventiva. Con razón se demanda algo concreto.
y aquí viene mi segunda pregunta. O sea, la primera, ¿qué le parece todo esto? Mi segunda pregunta, ¿hasta dónde podemos llegar buscando esa eficacia preventiva? Yo ahí he visto una pequeña evolución en los 3 trabajos en que usted se ha hecho cargo del tema. En el último incluso se deja entrever no sé si a nivel descriptivo solo, la eventual reaparición de medidas predictivas. Bueno, ahí hay algo que obviamente toca un punto neurálgico, neurálgico del modelo. No sé si es posible algún comentario de ambas. Vamos a ver, en cuanto a lo primero, de nuevo, veo las cosas de modo muy similar, es decir, como se hacen reformas, estas se llevan a cabo, las reformas no acaban de funcionar, de hecho crean a veces, producen efectos contraproducentes, y eso en materia de violencia doméstica se está viendo en España, están dando paradojas muy curiosas, ¿no? Y es que tengas a veces que condenar, como se ha planteado, a la víctima de la propia violencia doméstica como partícipe en el quebrantamiento de condena del agresor, porque es ella la que se aproxima al agresor que estaba alejado y entonces, o le insta a que se aproxime a ella porque se reconcilian, por ejemplo. Bueno, entonces, eso es un ejemplo simplemente anecdótico, pero las reformas a veces se realizan sin mucho tino y entonces continúa la necesidad de añadir nuevos elementos que neutralicen los efectos indeseados que no se habían previsto y que sin embargo, bueno, pues estaban ahí. Por tanto, ahí es verdad que promesa de eficacia, mensaje a la población, luego constatación de una cierta ineficacia y en última instancia nueva modificación y por lo tanto la carrera sin fin, en definitiva. Yo, en lo que se refiere a las reformas del derecho penal convencional, es decir, del derecho penal de las penas, no abrigo en principio, como solo digo, salvo excepciones, siempre hay que dejar abierto alguna puerta. Pero salvo excepciones no vislumbro que el modelo los modelos que se están poco a poco y mediante sucesivas reformas estableciendo estén ganando en la producción de resultados eficientes, digamos. Sí es verdad que hay un matiz, y ahí es verdad que me he pronunciado, no tanto en lo que se refiere a las medidas predelictuales. Yo en lo que se refiere a la existencia de medidas predelictuales más bien me he pronunciado en términos exclusivamente descriptivos, es decir, he tratado de poner de relieve que en algunos países bueno, esta es la tendencia, sin ir más lejos. El caso del Reino Unido me parece muy significativo, donde esto ya es una realidad. En Norteamérica no tanto, pero en el Reino Unido sí. Sí es cierto que mi planteamiento con respecto al delincuente imputable peligroso, que lo es para bienes jurídicos fundamentales, estoy pensando pues en el asesino en serie, o estoy pensando en el violador en serie, que cumple condena y que una vez que ha cumplido la condena se puede constatar razonablemente y dentro de las dificultades que los juicios de pronóstico, como es sabido, entrañan, sí me he manifestado a favor de que pueda haber una medida de seguridad posdelictual asegurativa, como por ejemplo es la custodia de seguridad alemana. En ese sentido me he manifestado, pero no sin algunas reservas, porque el argumento es de alguna manera el siguiente: si hemos condenado a esa persona como sujeto imputable y ha cumplido condena como sujeto imputable, estamos diciendo que es sujeto de responsabilidad. Sin embargo, cuando una vez que cumple condena le aplicamos una medida de seguridad, una así llamada medida de seguridad, estamos diciendo que no es un sujeto responsable, porque si no, no se le aplicaría una medida de seguridad, sino que estamos diciendo que es un factor de riesgo, una especie de fenómeno peligroso. Y hay una contradicción. Esto puede sonar muy teórico, pero es muy importante. Es decir, estamos diciendo a la vez, tú eres sujeto responsable, y diciendo a la vez, tú eres una causa de daños probables, una fuente de peligro. La idea de sujeto peligroso, de sujeto responsable y de fuente de peligro
Esas dos ideas son ideas contradictorias, no parecen aplicables. Sobre todo, además, cuando en los modelos legislativos se dice que si alguien incumple esa medida de seguridad postdelictual, incurre en el delito de quebrantamiento de condena, con lo cual vuelve a aparecer el sujeto responsable. Entonces creo que ahí tenemos un problema teórico, más allá del problema político-criminal. Ahí se puede discutir el problema político-criminal, qué hacer con las medidas, qué hacer con el delincuente peligroso, que lo es una vez que ha cumplido condena, para bienes como la vida o la libertad sexual, que digamos sería el paradigma. ¿Qué hacer con ese sujeto? Y es un problema político-criminal, que en unos países, en la mayor parte de los países es cierto, se resuelve mediante medidas de internamiento más o menos prolongadas y susceptibles naturalmente de revisión, etc. El legislador español en la reciente reforma ha optado por la libertad vigilada en estos casos. Bueno, parece muy bien, yo creo que yo habría apostado por un internamiento, por lo menos como vía intermedia entre el cumplimiento de la condena y la libertad vigilada, una fase intermedia por lo menos de internamiento hasta ver cómo, cuál era el pronóstico, si se confirmaba la seriedad del pronóstico. Pero en fin, ese es un tema político-criminal sobre el que se puede discutir mucho. El Tribunal Constitucional alemán avaló la custodia de seguridad. En España se ha dicho... Avaló su aplicación retroactiva incluso. Sí, pero eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se lo acaba de... No lo sabía, ¿verdad? Sí, lo vamos a comentar porque tiene mucho interés. Efectivamente, el Tribunal Constitucional alemán no solo avaló las muy diversas y discutibles, porque en su extremo algunas de ellas son muy discutibles, variantes de la custodia de seguridad como medida de seguridad postdelictual, posterior a la condena del sujeto imputable, pero se recurrió y avaló incluso la aplicación retroactiva del... Una sentencia además que en un principio apunta hacia el norte y de repente Sí, da un vuelco hacia el sur, considerando finales bueno, porque muy hay extrañas. tensiones, supongo que tensiones internas del propio Tribunal Constitucional llevaron a eso. Pero entonces efectivamente llega a un extremo en el que dice que los límites máximos que existían antes, el límite de 10 años que existía antes de la reforma alemana, ya no existe y además se puede aplicar retroactivamente, es decir, que hechos cometidos antes de la reforma alemana podrán recibir custodia de seguridad superior a 10 años. Entonces esto va al Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo creo que fue, ahora no recuerdo si ha sido a finales de 2009, creo que ha sido a finales de 2009 o a principios de 2010, por ahí tengo la duda. Hay una editorial de Indret en la que me ocupo, no sé si la última editorial de Indret, me ocupo de este punto brevemente, es una editorial. Pero claro, el Tribunal Europeo hace la siguiente reflexión. Hay que decir que en Alemania las normas relativas a las medidas de seguridad, conforme al Código Penal, pueden aplicarse retroactivamente porque rige la ley en el tiempo de la imposición de medida. Entonces, se ve como una medida de riesgo. Sí, la medida de riesgo, el riesgo es el riesgo presente, pues se aplica lo mejor que tengamos lo mejor, entre comillas, que tengamos en el momento de la imposición y no en el momento de la comisión del hecho. Pero el Tribunal Europeo esto lo ha anulado. Primero el Tribunal y luego ya la gran sala a la que se recurrió, al final, o sea que esto está definitivamente anulado con la consecuencia que eso puede tener, anulado el Tribunal Europeo, porque el Tribunal Europeo ha entendido que las medidas de seguridad, y esto es interesante y discutible, en Alemania ha despertado cierto revuelo, que las medidas de seguridad se integran en el concepto pena del convenio. O sea que el concepto pena del Convenio Europeo de Derechos Humanos abarca tanto las penas en sentido estricto como las medidas de seguridad. Digamos, es un concepto menos tecnicista, digamos, que el de la legislación nacional, más material, en el sentido del internamiento es internamiento, y efectivamente ha entendido que se vulneraba, yo no sé si el artículo 8 del convenio, no lo recuerdo bien, pero bueno, se ha anulado esa aplicación retroactiva de la legislación. Sobre esa misma base, porque hay dos posibilidades para enfrentar el problema de fondo, ¿no? Extender o ampliar la situación de incapacidad para justificar la situación de riesgo, o la actuación frente a la situación de riesgo, o ampliar la esfera de lo que significa autorresponsabilidad. En cierta forma, yo te cargo con los costos de tu propio riesgo, del hecho de que tú seas una fuente de riesgo, en cuanto, en cierta medida, parte de tu autonomía ha contribuido a esa gestación, lo que nos trae recuerdos de otras instituciones más o menos antiguas. Da la sensación de que este último camino es un poco el que estaría viendo a nivel material el tribunal,
sin el desarrollo de la justificación de que de por sí es complicado. En los textos que yo le citaba, digamos, veía más bien una primera línea de argumentación de Jesús Silva, y de una exposición que lo escuché el año pasado, veo más bien que la exploración tal vez iría por la segunda vía. Sí. No sé si es posible anticipar, yo sé que si no lo dijo porque no hemos terminado el análisis, pero anticipar si se solidifica esta línea o no. Me gusta esa línea, es una línea muy delicada, primero porque los términos con los que uno maneja esa, o lo que uno se mueve en esa línea están muy cargados de sentido y han sido muy criticados históricamente, pero a mí la línea que me gusta es pensar no tanto en términos de esa peligrosidad postdelictual y por lo tanto rebajar la condición del sujeto a la de fuente de peligro, que luego en cualquier momento puede cambiar y se puede volver a convertir en peligro, en sujeto, pero sí me gusta la idea de que en la medida en que al sujeto se le pueda hacer responsable por, entre comillas, la peligrosidad, es decir, por esa capacidad de cometer delitos en el futuro, que yo ya no lo llamaría eso peligrosidad, se le puede hacer responsable a él mismo por hechos anteriores, por su propia, y ahora voy a utilizar la expresión más controvertida, por la conducción de la vida. Esa idea me resulta sugestiva en la medida en que permitiría reconducir esas sanciones, digámoslo así, o esas intervenciones post pena adecuada a la culpabilidad por el hecho desde la perspectiva de una culpabilidad por la conducción de la vida. Eso tendría una repercusión, puede parecer de entrada que es una fundamentación que lleva a más, pero es una fundamentación que permite restringir por un motivo, porque si no se encuentra en la vida, en la conducción de la vida del sujeto, una voluntaria autodeterminación en ese sentido, es decir, si no se pueden encontrar acciones u omisiones pasadas que determinaron esa peligrosidad, sino que es una peligrosidad, llamémoslo así, genética, o es una peligrosidad caracterológica, etcétera, entonces no se le podría imponer ninguna consecuencia adicional a la pena adecuada a la culpabilidad por el hecho. Pero es cierto que eso está muy verde hoy por hoy. Es decir, que esa línea, ya que os apuntaba en algún trabajo apuntado, alguna idea en ese sentido. Tengo un discípulo que está trabajando en su tesis doctoral sobre este tema, ahora está en Estados Unidos, en Pensilvania, y personalmente, bueno, pues como digo, la idea me produce cierta atracción, más que nada porque permitiría eliminar la intervención del derecho penal en aquellos casos de pura peligrosidad no reconducible a un actuar voluntario, un actuar responsable por previo que esté fuera del sujeto. Si así fuera, esa otra peligrosidad subsistente ya no se podía entender como peligrosidad en términos penales y debería abandonar el sistema y ya ser sometida a otros criterios que quedarían fuera del sistema del derecho penal. Pero es verdad que todo eso lo tengo muy verde, no me atrevo a sentar ideas muy claras al respecto. Dos preguntas para respuesta breve sobre lo mismo. ¿Obliga eso una revisión de la culpabilidad? Sí. ¿Obliga, o en cierta forma, de los dos procesos que confluyen en la base filosófica, concentra más en el individuo que en la sociedad? Es que eso es muy importante porque es que los dos aspectos son relevantes. En primer lugar, ¿obligaría a una modificación relativa al concepto de culpabilidad? Sí, y habría que construir un concepto de culpabilidad no tan centrado en el principio de congruencia espaciotemporal con el hecho, sino que, digamos, prolongaría el hilo de argumentación como que ya de algún modo avala la teoría del actio libre en causa, pero prolongándola más, en esa idea del modelo de la excepción, es decir, el modelo de la autoprovocación, llevaría una cierta prolongación de esa estructura. Por lo tanto, sí, habría que modificar el concepto. Segundo, cómo se juega, cómo intervienen ahí los factores sociales. Yo defiendo la idea de responsabilidad individual, porque me parece que sin responsabilidad individual no hay derecho penal, es imposible. Pero no muestro ninguna ingenuidad en cuanto a la responsabilidad individual. Es decir, soy muy consciente, y esto lo digo no solo en términos prácticos, sino en términos filosóficos,
que parten de mis propias, digamos, comprensiones metafísicas. El ser humano es libre, creo, pero tiene una libertad imperfecta. Tiene una libertad imperfecta que tiene que ver con su propia naturaleza histórica, que tiene que ver con su propia vida en sociedad y que en algunos casos tiene que ver con condicionantes muy precisos que viven en la vida social. Por lo tanto, cualquier pretensión de atribución de responsabilidad personal tiene que sopesar muy cuidadosamente los condicionantes que el sujeto ha sufrido. Condicionantes que se dan en todo caso, por lo tanto, toda afirmación en el sentido de tú eres responsable, toda, para cualquier sujeto, tiene que ser matizada, porque todos somos imperfectamente libres, y eso obliga a que no tomemos distancia, que el sistema del derecho penal no tome una distancia radical frente al sujeto del delito, por decirlo de alguna manera, sino que tenga un cierto compromiso con él, porque no se puede alejar radicalmente y decirle, tú eres tú, nosotros estamos aquí, tú eres el sujeto que libremente ha decidido. Es decir, no se puede partir aquí del kantismo más radical. Hay que tener en cuenta, y esta es de nuevo el aterrizaje en la realidad, hay que tener en cuenta que todo sujeto tiene condicionantes, y esos condicionantes tienen que tener algún reflejo en el modo en que afrontamos su responsabilidad. Pero hay sujetos que tienen muchos más condicionantes. Y no me estoy refiriendo solo a los delitos que tienen el condicionante, que aparece muchas veces como el único caso, delitos que tienen el condicionante de la pobreza, de la exclusión o de la marginalidad, que son casos muy importantes, pero no los únicos, porque hay otros delitos, sin ir más lejos, a veces delitos mucho más estigmatizados en la academia, como es el delito pasional. El delito pasional aparece muy fuertemente condicionado, es decir, no, las emociones que curiosamente agravan normalmente en los sistemas penales modernos las emociones, la xenofobia, etcétera. La xenofobia quizás sería el primero y más relevante, suele agravar la responsabilidad. Y a veces nos olvidamos de la propia etimología de la expresión xenofobia, que significa miedo a lo extraño. Si resulta que xenofobia es xenofobia, y phobos no es odio, sino que etimológicamente en griego significa miedo, si yo reacciono frente al que no entiendo, al que es distinto a mí, lo hago de una manera pues especialmente agresiva, a lo mejor resulta que es que estoy muy condicionado por ese miedo, por esa patología, llamémoslo así, de mi falta de empatía o de simpatía con el que veo que es distinto, de otro color de piel, de otras características en cuanto a la religión, la cultura, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que el mundo de los condicionantes de la libertad hay que ampliarlo más allá de lo que a veces solemos decir. Y a partir de ahí, evidentemente, la afirmación tú eres responsable, en muchos casos, tiene que descender de forma radical. Esto, en el concepto, en la utilización de conceptos como el de conducción por la culpabilidad por la conducción de la vida, aún se aplica mucho más, porque estamos hablando ni más ni menos del modo en que un sujeto, desde que se tiene uso de razón, decían los clásicos, desde los 7 años, es igual, hablemos desde los 14, o hablemos desde la mayoría de edad penal absoluta, los 18 años. Bueno, hay que entender la inmadurez de entrada como un primer condicionante. Imaginemos la persona, pues yo que desde los 18 años o desde antes viene consumiendo drogas, y lo hace al principio voluntariamente, no es que tenga de momento ninguna adicción, pero claro, esas acciones y omisiones que al principio son voluntarias, entre comillas, están muy condicionadas por la inmadurez, y luego va cambiando. O el consumidor patológico de pornografía que acaba convirtiéndose en un agresor sexual, pero que al principio, hombre, no es patológico en sentido estricto, son actos voluntarios, pero poco a poco se hace adicto a una cierta pornografía, especialmente agresiva, y va buscando imágenes cada vez más fuertes, y luego va intentando reproducirlas de un modo u otro. Bueno, a mí, claro, hablar de responsabilidad en todos estos casos, sin negar el principio de responsabilidad individual, me obliga a proponer una reflexión muy, digamos, relajada, calma, sobre los presupuestos, sobre los condicionantes de la responsabilidad en cada caso. Entonces, quiero decir, todo esto a veces, yo tengo la sensación, y creo que la discusión sobre el derecho penal del enemigo ha sido funesta en este punto, y ya lo he puesto en la última edición de la aproximación al derecho penal contemporáneo, y ya lo he puesto manifiestamente. Me niego a discutir sobre el derecho penal del enemigo. ¿Por qué?
porque entiendo que la terminología del derecho penal del enemigo y lo que está oscilando o moviéndose en torno a él obliga prácticamente a posiciones militantes. ¿Tú qué estás, a favor o en contra del derecho penal del enemigo? Lo cual la discusión prácticamente cesa. Y luego al final hay que ponerse de acuerdo con qué es derecho penal del enemigo y qué no es. Entonces creo que el término, aparte de que evoca una semántica que es perniciosa de por sí, y luego tiene unas connotaciones de filosofía de la persona muy, muy reprobables, pero además es que creo que le hace un flaco favor a la discusión sobre problemas, porque estos puntos, todos estos problemas a los que estoy haciendo alusión, requieren serenidad, requieren matización y no se pueden contestar nunca en términos de sí o no categórico. Y claro, si lo llevamos al derecho del enemigo, todos son sí o no categóricos. Entonces yo creo que eso le ha restado riqueza a la discusión, le ha proveído con mucho apasionamiento y le ha quitado, como digo, la calma que es necesaria para discutir sobre temas muy delicados. La lógica de la exclusión, digamos, es muy... Efectivamente, es categórica, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí los matices, en estos temas los matices son decisivos, porque en línea de principio pues probablemente todos estamos muy de acuerdo o muy en desacuerdo, porque a lo mejor partimos de premisas muy distintas, pero luego a la hora de la verdad es que tampoco podemos estar tan distantes unos de otros, porque es que hay una racionalidad compartida. Sí, el punto claramente marca una distancia muy fuerte entre las posiciones. Establece barricadas, trincheras. Profesor Silva, lo invito a que nos comparta simplemente algunas reflexiones, pero más que teóricas, de recuerdo. Su relación con Latinoamérica, su relación con Talca, en particular. Pues... historia, anécdota, recuerdo. Bueno, yo tengo que decir sensaciones. Tengo que decir una cosa. Mi relación con Latinoamérica, en lo que se refiere a la presencia, empieza en Chile. Yo visito Latinoamérica por primera vez en Chile, el año 1993, y me voy a la Plaza de Armas. Lo primero que hago, según llego al hotel, es irme a la Plaza de Armas, y digo, ¿qué tipos eran aquellos, ¿no? que llegaron hace 5 siglos aquí, cruzando los Andes, con sus caballos y sus historias? Esto es, digamos, una primera sensación que me produjo. Y bueno, luego, evidentemente, estuve muy a gusto en Chile en aquella ocasión. Estuve hablando del Instituto de Ciencias Penales, en distintos lugares. Desde entonces la verdad es que la relación con Latinoamérica ha sido muy intensa, ha sido por mi parte muy intensa en lo académico y en lo personal y en lo emocional. Yo creo firmemente en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, o sea, creo, y ahora pues algún autor alemán me ha dado claramente la razón en esta idea. Schunemann, cuando le invisten como doctor honoris causa en Zaragoza hace un par de años, viene a decir que bueno, que ante la situación un poco de crisis de la ciencia penal en Alemania, pues que en todo el mundo hispanohablante, y vamos a incluir también a Brasil, por supuesto, y a Portugal, digamos en toda Iberoamérica es donde está el futuro, porque hay mucha gente que en los últimos, pues eso, de 15 o 20 años, después de las crisis que se dieron por distintos motivos pues políticos en muchos países, hay una ebullición científica, académica. Bueno, pues yo insisto, mi vinculación es una vinculación académica, es una vinculación emocional, personal. Siempre me encuentro muy bien, muy a gusto, tengo grandísimos amigos, y la vinculación viene pues por la marcha de estudiantes de toda Latinoamérica para allá, para la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, o la Universidad de Navarra, donde también he dirigido tesis doctorales, por el doctorado de bastantes personas que ya han culminado el proceso, ya son doctores y que se han doctorado conmigo, por los alumnos que han ido a cursar estudios de máster en Barcelona, en el máster de la Universidad de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, y luego por las visitas que han sido muy frecuentes, gracias a Dios, en estos últimos, pues desde el año 93 hasta ahora, que ya son 17 años, pues han sido muy frecuentes, fundamentalmente además a Sudamérica, curiosamente. O sea, Argentina y Chile de alguna manera, ha ido también a otros países, a Brasil con cierta frecuencia, a Perú con cierta frecuencia, a Colombia, etcétera, menos a Centroamérica y a México. En México algo he estado, pero menos, pero fundamentalmente
como digo, en la parte austral, en definitiva, y la he visitado con mucha frecuencia y siempre me he encontrado muy a gusto, y creo que el intercambio ha sido, por lo menos para mí, desde luego, ha sido muy provechoso, absolutamente provechoso. Y la vinculación con la Universidad de Talca, pues tiene mucho que ver con ella, pues mi querido discípulo y amigo Raúl Carnevali. Raúl Carnevali se doctoró en la Universidad de Navarra bajo mi dirección, con un tema que en aquel momento todavía parecía muy extraño, pero que luego se ha visto que era absolutamente profético, que era el tema del derecho penal europeo y todas las sanciones y tal, que en este momento está en el centro del huracán. Fue el primer chileno, además, que se doctoró. Y él fue el primer chileno que se doctoró conmigo, efectivamente. Fue, yo creo que el primer latinoamericano, no, el segundo latinoamericano. El primero fue García Cabero, en el peruano, en la Universidad de Piura, y el segundo fue Raúl Carnevali. Y entonces hay la vinculación de Raúl con la Universidad de Talca, y el temperamento de Raúl le hace proponer una idea que a primera vista podía resultar pues osada o arriesgada, que es decir, oye, vamos a colaborar, vamos a establecer una relación institucional que gire en torno a unos estudios de magíster en Derecho Penal. Vamos a intentar colaborar no ya a título personal, nosotros la relación maestro-discípulo es una relación que cualquiera que se dedique a esto del derecho en particular o del derecho penal sabe que es una relación muy intensa y que trasciende siempre lo académico, porque hay mucho cariño volcado por medio, recíprocamente. Entonces él me dice, bueno, vamos a trascender la pura relación personal y vamos a intentar realizar una vinculación institucional. A mí me parece bien, me parece una idea muy buena, me parece una idea practicable. Yo ya, como digo, conocía bastante bien Chile, había venido bastantes veces, me parecía que era una idea practicable, muy novedosa, muy competitiva, lo que se suele utilizar estos términos, porque el lenguaje de la economía, el colonialismo económico nos consume a todos, y efectivamente vamos dando los primeros pasos de colaboración, patrocinio, bueno, hasta conseguir que el magíster de Derecho Penal de la Universidad de Talca sea Universidad de Talca, Universidad Pompeu Fabra, que se pase de la codirección a la cotitulación, a la titulación compartida, y debo decir que durante estos últimos años mi experiencia y la experiencia de todos los profesores que de alguna manera han venido desde la Universidad Pompeu Fabra o desde otros lugares, pero en todo caso se han formado en la Universidad Pompeu Fabra, es una experiencia muy rica, tanto en el plano académico como en el plano personal. De alguna manera, todo el ambiente del Centro de Estudios de la Universidad de Talca, del campus de Santiago, se ha convertido ya un poco en nuestra segunda casa, porque como además el hotel está ahí al lado, damos una vuelta por esta zona magnífica de casitas bajas que a todos nos recuerdan además a Alemania y ese arbolado, o sea que poco a poco nos hemos ido haciendo a la idea de que aunque aquí se trabaja, todo el que viene pues trabaja mucho, de que uno viene a un cierto reposo, se aleja de los problemas que quedan en España y venimos aquí y nos concentramos en la docencia, nos concentramos en el diálogo con los colegas de aquí. Y encuentro con los amigos, además cada vez efectivamente, muchos encuentros con muchos amigos, o sea que se está convirtiendo, yo creo que el Centro de Estudios de la Universidad de Talca en Santiago se está convirtiendo en un centro, en un lugar de encuentro de muchos profesores, pues eso, españoles y chilenos de Derecho Penal, que con ocasión y en torno al magíster pues se reencuentran. Y creo que es un logro muy importante y que es para estar orgullosos de lo que se ha conseguido. Es decir, que en el universo de Santiago, el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, en lo físico y en lo virtual, en todas sus actividades, pues está logrando un punto de centralidad, es conocido lo que aquí se hace, se están haciendo las cosas muy bien y yo sinceramente estoy muy contento y muy orgulloso de
de estar participando en este proyecto, que tiene ya detrás de sí un pasado importante, muy importante, que va a tener, si Dios quiere, un futuro muy prometedor, realmente. No, esperamos poder en su próxima visita revisar algunas de estas cuestiones que lo han mantenido ocupado en este momento y revisar su cercanía con nuestro centro y poder, digamos, compartir con la comunidad otra conversación como esta. Le agradezco mucho la entrevista a nombre del centro y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.